Muy buenos días, jóvenes. Esperamos otros 3 minutos más y ya comenzamos. Más o menos ya comenzamos, ya como por lo vayan entrando los compañeros, ya vamos aceptando. Ok. De lo visto ayer, de las, pues de los postulados que vimos sobre la álgebra booleana, ¿alguna duda, pregunta que tengan? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Ok. Ayer un compañero suyo, Misael, nos preguntaba de cómo esta álgebra booleana nos servía para las compuertas que vimos en las clases anteriores. ¿Qué función tenían o para qué nos servían? Pero no me acuerdo, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan? Hola, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan?
¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, sí, por favor, escriban en el chat, nada más. Ok, entonces comentábamos que en la clase anterior, el compañero nos preguntaba sobre, bueno, la parte de álgebra booleana que vimos ayer, y decía que en qué parte nos servía eso que vimos. Tal vez lo vimos, ya sí, tenemos ya los postulados, son 7, pero al final, ¿para qué nos va a servir? Entonces, acá se va a hacer para ejemplificar eso. ¿En qué nos puede servir esa expresión? Por ejemplo, yo tengo esa función. Tengo esa función. Que A va a ser igual a B. ¿Podemos hacer eso? En esa ecuación podemos expresarla de muchas maneras. Tanto en álgebra normal, conocemos como que eso pueden ser dos conjuntos, y tú metes la suma, y su resultado nos va a dar E. Pero en esa parte de álgebra booleana, vamos a expresar esa función en circuitos digitales. ¿Qué circuito me utilizarían para poder hacer esa función? De los que ya vimos. ¿Qué circuito nos utilizaríamos para hacer esa pequeña función? ¿Qué compuerta utilizarían? ¿Alguien? ¿Nadie? Ok. La compuerta que se utilizaría en ese caso sería una compuerta OR. ¿Por qué la compuerta OR? Sabemos que la compuerta OR me hace la función de suma. Entonces, ¿cómo expreso yo esta función con una compuerta OR? Lo puedo hacer de la siguiente manera. Recordamos el símbolo de OR. Ahí está. Tenemos dos entradas. Para nosotros las entradas tenemos que son A y B. Y la salida la vamos a expresar como F. Y de esta manera ya pasé de una función a un circuito. ¿Puedo comprobar mi circuito? Sí. ¿Cómo lo hago? Con las tablas de verdad. La tabla de verdad ya la conocemos. Entonces vamos a volver a repasar para que no quede. Sabemos que las tablas de verdad son los dos datos de entrada que tenemos que es A y B con todas las posibles entradas. Sabiendo que A y B solamente pueden tomar dos datos, que son el 0 y el 1, ¿cuántas posibles entradas podemos tener? 4. ¿Qué sería la combinación cuando A vale 0 y B vale 0? Cuando A vale 0 y B vale 1, cuando A vale 1 y B vale 0, y cuando los dos valen 1. Y vamos a ver la salida. La salida vamos a empezar como esta
Esta F es por esta ecuación. Dependiendo de lo que ustedes tengan aquí como solución, es lo que le va a salir acá. Entonces, ¿qué salida tenemos cuando sumamos 0 más 0? 0. 0. 0 más 1. Da 1. 2. 1 más 0. Igual 1. El 1 más 1. 1. 1. Exacto. Entonces, de esta manera ya llenamos la tabla, de verdad. Por eso decimos que nuestra salida F va a tomar, puede tomar cualquiera de esas soluciones, dependiendo de la entrada que tengamos. ¿Dudas con esto? ¿No? No, profe. Bien, vamos a hacer un poquito más complejo esto. Ya vimos con dos entradas, simplemente unas pequeñas sumas. Eso más era la comportador. No tenía mayor complejidad. Pero ¿qué pasa? Yo tengo esa expresión. AB más C. ¿Qué es lo que tengo de primera vista? Entrada es una suma. Pero tengo que hacer una multiplicación entre A y B. ¿Cómo puedo expresar esa ecuación en un circuito? Pues son dos compuertas. Una es la compuerta AND y es una compuerta por colocar el compuerta OR, que es la compuerta AND. Correcto. ¿Cómo puedo expresar yo directamente mi ecuación a mi circuito? ¿Dónde están las dos entradas de la AND? ¿Con qué valores de entrada se relacionan? Con A y con B. Entonces tengo aquí dos entradas que serán A y B. Y C está con la suma. Ahora, ¿cómo conecto una con otra? Pues veo que el resultado de A por B se va a sumar a C. Entonces tengo esa salida. Bueno, esa salida de la multiplicación se sumaría con el valor que tenga C. Y al final tengo mi salida. Bien. Entonces aquí ya expresé lo que es mi ecuación en dos compuertas que ya conocemos. Ahora, quiero saber cuál es el comportamiento de mi circuito. ¿Qué posibles soluciones voy a tener? Bien, para esto que voy a hacer otra tabla de verdad. Pero aquí es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos tres posibles entradas. Entonces, tenemos lo que es el valor de A, el valor de B y el valor de C. Si con dos teníamos cuatro posibles soluciones, con tres entradas, ¿cuántas soluciones vamos a tener? Vimos que con dos entradas tenemos cuatro posibles soluciones, o cuatro posibles casos. Con tres entradas, perdón, ¿cuántas posibles soluciones vamos a tener? Oye, Como unos 12. 12. No nos son tantas. Tendríamos ahora 8 posibles soluciones. Vamos a ver por qué. Aquí tenemos primero la primera posible solución.
una posible entrada, que sería que los 3 valen 0. Después, cuando A y B vale 0, pero C vale 1. Cuando A vale 0, B vale 1, pero C vale 0. La siguiente, cuando A vale 0, B vale 1 y C también vale 1. Hasta aquí hemos tenido que ser las primeras 4 soluciones si tuviéramos 2. Pero ahora tenemos otra más. La siguiente solución sería cuando A vale 1 y los demás, tanto B como C, valen 0. La siguiente sería cuando A vale 1, B vale 1, perdón, B vale 0, pero C vale 1. La siguiente cuando A vale 1, B vale 1 y C vale 0. Y finalmente, cuando los tres valores tienen el valor de 1. ¿Se logra ver ese valor? El 1, 1, 1. Sí, sí. ¿Qué es lo que notamos de curioso aquí? Si se dan cuenta, perdón, en C vamos a una secuencia. Estamos con un 0, luego un 1, luego un 0, luego un 1, luego un 0, luego un 1, luego un 0 y luego un 1. Con B, 2 ceros, 2 1. 2 ceros, 2 1. Y con A, 4 ceros y luego 4 1. Eso ya lo hemos visto de cómo va la consecuencia de los números en base a 2. Si tuviéramos otra entrada más, en vez de fueran 4, pues el número ya serían 16. Y conforme entremos otro número más, va a aumentar de 16 sobre 32, de 32 tendremos las 64 posibilidades, un 5, y así sucesivamente. Como comentaba, no sé si empiezan a notar que con 3 bits, recuerden que son entradas, tenemos que llamar bits, tenemos 8 posibles soluciones. Si metemos más, serían 16, luego 32, luego 64. Como les comentaba al principio de las clases, esas secuencias, esos cambios del número de 2 multiplicado por 2, tienen que ver mucho con las memorias USB o las memorias SD que utilizan ustedes. Si se han dado cuenta, la capacidad de memoria no es, digamos, un valor dado, nada más porque sí, digamos, no existen memorias de 3 GB, no existen memorias de 5 GB, no existen memorias de 10, siempre es un múltiplo de 2, bueno, un múltiplo de 2. Entonces entramos memorias de 4, luego memorias de 8, luego memorias de 16, luego memorias de 32, luego memorias de 64. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esa parte de los bits de entrada. Entre más bits tenía esos dispositivos, pues más entradas tenía, más posibilidades, más posibles entradas o posiciones tenían esos dispositivos. Entonces tiene que ver mucho con eso. Porque entonces tenemos 3 posibles entradas y mi salida. Tengo yo esto, ¿qué espero yo a mi salida F? ¿Cómo podría hacer este pequeño análisis de una manera un poco más rápida y concisa? Pues bueno, puedo hacer primero una tabla de verdad que se dedique única y exclusivamente a este lado, y luego del resultado analizas una nueva tabla de verdad con C. No sé si me entienden. Primero hacemos una tabla de verdad con A y con B, y luego esa tabla de verdad la analizamos con C. Vamos a hacerlo. Aquí voy a poner aquí la tabla de verdad de A con B. Y voy a poner aquí una salida, en vez de llamarlo F, lo vamos a llamar G. Entonces tengo mis posibles entradas, que serían 0, 0, 0, 1, 1, 0
y 1, 1. Al hacer la compuerta AND, ¿qué salida voy a tener cuando tenga A y B? ¿Cuál va a ser mi salida cuando todos sean 0? Igual a 0. ¿Okay? Cuando tengo 0 y 1, no, no es 1. ¿Por qué no es 1? Recuerden que aquí estamos haciendo la multiplicación. Recuerden que cuando es multiplicación, en caso binario, es 0 por 1, me daría 0. 0. Bueno, en la siguiente sería 0. Y finalmente, cuando es 1 más 1, 1 por 1, me daría el valor de 1. Entonces yo tengo mis 4 posibles soluciones. Si yo paso eso a mi tabla de verdad, borro esta parte de A con B, pero recordando la secuencia. Entonces, tener A con B, vamos a poner aquí, ya no es B, ya no es A por B, A y B. Ahora simplemente es G. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, aquí. Pues entonces tengo cuando sea A y B sean 0, tendré un 0. Cuando A sea 0 y B sea 1, van a dar un 0. Cuando A sea 1 y B sea 0, me dará un 0. Y cuando sea A y B 1, me darán un 1. En ese caso, yo quiero sustituir el primer valor. Tengo que A y B me van a dar 0. ¿Qué valor de G sería ahora? Este es A y este es B. ¿Qué valor me daría en G? Un 0. Igual en la siguiente. 0 en A y 0 en B me daría un 0. Un 0 en A y un 1 en B me da un 0. Un 0 en A y un 1 en B me daría un 0. Un 1 en A y un 0 en B me daría un 0. 1 en A y 0 en B sigue siendo 0. Y finalmente, 1 en A, 1 en B me daría un 1. Y 1 en A y 1 en B me daría un 1. Entonces, de esta manera, ya obtuve mi nueva tabla de verdad, en la cual solamente expreso con C y con G, sabiendo que G es la salida de la compuerta que involucra tanto A como a B. Y ahí puse todos los estados posibles. Ahora sí, saco mi resultado final. ¿Qué tengo acá? Una suma. 0 más 0 me daría un 0. 0 más 1 me da un 1. 0 más 0 me daría 0. 0 más 1 me da 1. 0 más 0, 0. 1 más 1, 1. 1 más 1, 1 más 0, 1. Y 1 más 1 me daría un 1. Profe, ¿Sí? en la tercera de abajo hacia arriba en G no era 0. ¿Dónde está? Sí, tienen razón. Sí, porque es 1 más 0. Es 1 y 0. Sí, tienes razón. Pero sí, no importa la salida. Pero sí, sí es eso. Ahora, ¿qué notamos? Que esta salida es única y exclusivamente de esta ecuación. No hemos visto que se compare con otra compuerta que hemos visto antes. Para empezar, son más entradas. Y vemos que en ciertas condiciones tenemos un 1.
Entonces, de esta manera, es como se van a empezar a hacer todas las ecuaciones de circuitos digitales que vayamos a ver. Estos son sencillos, ¿no? Porque simplemente son dos compuertas. Pero vemos que conforme vayamos avanzando, las ecuaciones se van a volver mucho más complejas. Y se van a necesitar ciertas características o ciertos conocimientos de reducción de ecuaciones para poder hacerlas mucho más pequeñas. Entonces, respecto a ese sentido, ¿alguna duda de cómo pasar de una ecuación a un circuito digital? ¿Dudas todavía? Por mi parte, creo que no, profe. ¿Y los demás? No, profe. No, Sí. profe. Entonces ahí nada más depende de la puerta, ¿no? Que se utilice. Sí. Recuerda que en esta booleana solamente tenemos, ponle que son tres operaciones. Las dos principales, multiplicación y suma. Son las que siempre sí o sí vamos a utilizar. De ahí seguiría lo que es la compuerta inversa, que hemos visto que era la NOT. Y muy pocas veces, y esos casos muy especiales, la OR exclusiva, pero son en casos demasiado especiales. Ya veremos cuando veamos cómo reducir ecuaciones, en qué situaciones se utilizan esa compuerta. Incluso sirve para hacer reducción. Pero sí, simplemente vamos a utilizar la mayoría de veces estas dos. Ahora, ¿yo puedo borrar esto? Sí. Parece un poquito más compleja la situación. Ya vimos con puertos que tienen dos entradas, nada más. ¿Qué pasa si tenemos una ecuación de este estilo? Tenemos esto. A por B más por C más A por B más D. ¿Qué anotamos de entrada? Primero, ¿cuántas compuertas ven ahí? Primera lista, ¿cuántas compuertas lo voy a anotar en esa expresión? Serían dos. No exactamente. ¿Por qué no serían dos? ¿No serían Bueno, cuatro? cuatro. Dos de un lado y dos del otro. La suma te faltaría. Serían cinco, ¿no? Tomando en cuenta que hemos visto hasta el momento puras compuertas con dos entradas. Pero les comentaba cuando vimos compuertas que existen compuertas con tres entradas. No se queda nada más con dos, puedo usar compuertas con muchas más entradas. De hecho, como venta normal, sí existe la nomenclatura para que tengas tres entradas en la compuerta AND, y también para compuertas OR. ¿Para qué se hace esto? Digamos, como acaban de decir, aquí directamente si utilizamos compuertas de dos entradas, pues aquí tenemos dos. Y les comentaba que si utilizan, cada vez que utilizan ustedes más circuitería, tal vez sí les funcione y les va a jalar. ¿Por qué? Porque la lógica digital les indica que sí. Pero también hay que tomar en cuenta la lógica física. Entre más circuitería tengas,
tu corriente va a empezar a tener caídas. Y tal vez en esas caídas, de tener tus 5 volts y esta tecnología TTL, puede empezar a bajar y caerse a 4, 4.5, tal vez llegar a 3 volts. Entonces tu corriente tal vez lo tengas de 500 miliamperes. Y conforme va pasando el tiempo, ya no son 500, ahora bajó a 400, ya bajó a 200 miliamperes, y ya no será suficiente para alimentar lo que tienes al final, que posiblemente sea un LED. Entonces, no se limiten con que nada más son 2, ¿no? Entonces, en ese caso, si utilizamos una compuerta con 3 entradas, tendríamos en realidad 3 circuitos. Uno que involucre a esa suma, otro a esa multiplicación, otro que involucre a esa multiplicación, y finalmente la salida que me haga esta pequeña suma. ¿Cómo expresaría ese circuito? Si hacemos lo que ustedes me comentaron de que fueran separados, de entrada, ¿cuántas entradas tengo en ese circuito? No me refiero a las patitas que tenga el componente, sino a las líneas de entrada que vamos a tener. Vimos que nosotros teníamos 3, que era A, B y C. Aquí tendríamos la A, la B, la C y la D. En varios textos, ustedes van a encontrar que las entradas las colocan así. Aquí la D, C, B y A. Aquí depende del acomodo de ustedes, pero la mayoría de los textos van a encontrarlos de esta manera. Son 3 líneas, pueden venir de cualquier lado, pero yo sé que son líneas de digitales. ¿Cómo yo puedo armar mi circuito? Si lo hiciéramos como ustedes me comentaron que fuera dividido, tengo aquí una compuerta AND con A que multiplica a B, y esa a su vez conecta con otra compuerta AND que multiplica a C. Pero de igual forma tengo otra compuerta AND que multiplica a B. Ahora, ojo aquí. Si yo quisiera, yo podría utilizar otra compuerta. ¿Y qué me hago lo mismo? Y debe, y llego aquí. Y me daría esa compuerta. ¿Qué sería esto? Pero también puedo hacer lo siguiente. Si yo ya tengo una compuerta que me da mi salida con A multiplicado por B, pues ya no sería necesario que yo utilizara otra compuerta para hacer la misma operación. Simplemente agarro la salida, que sería esta. ¿Por qué la agarro? Porque sé que A y B es lo mismo que acá. Solo tendría caso colocar otro circuito más para poder hacer eso. Y aquí multiplicaría por B. Y esto, al final, lo sumo. Y obtengo mi salida F. No sé si se entiende esa parte de acá. Esa compuerta es la multiplicación de A por B. Aquí tengo por B. Veo que mi siguiente expresión tengo igual A por B. Entonces, esta línea que conecta acá, aquí llegaría A por B y aquí llegaría D. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Me acabo de ahorrar una compuerta. Simplemente con esa pequeña arreglo ya me quitó una compuerta. Y como les decía, esa quitar compuertas te va a ayudar a que tu circuito en cierto momento ya no tenga tantas series de voltaje o tenga que alimentar tantos circuitos a la vez. Porque lo que pasaba, les comento como experiencia personal, en mi carrera,
no dejaban hacer eso. Circuitos digitales. Y lo que pasaba era que había compañeros que no sabían hacer reducciones y tenían todo un protocolo lleno de puros circuitos. Y sí, hacía lo mismo que lo que nosotros, lo que hacemos los demás, pero pues era un gastadero enorme de puro circuitería. Entonces, esa sería una forma de cómo se expresa. ¿Qué otra forma más fácil podría encontrar yo? Pues igual tener 3 compuertas, pero 3 compuertas que me involucre 3 entradas. Aquí tengo A, tengo B, y aquí tengo C. Y de aquí de A, y de B brinca, llego a D. De aquí, las dos llegan. Y tengo mi salida F. Y aquí hice lo mismo, pero con puertas de 3 entradas. Y me va a hacer exactamente lo mismo. ¿Dudas con eso? Entonces, mientras haya una multiplicación o suma o cualquier operación de incógnitas iguales, podemos ahorrarnos una compuerta. Sí. Si tú notas que, por ejemplo, yo hubiera puesto en vez de A por B, así como está, lo hubiera escrito así. A de B. Al fin y al cabo sigue siendo multiplicación. Ya lo hemos visto en los postulados de ayer, que no importa la posición, ahí sigue habiendo una multiplicación de A por B y puedo agarrarlo. Pero sí, cuando tú notes esa parte, puedes ahorrarte una compuerta. Ahora, aquí lo digo porque sí es mucho más de análisis y de razonamiento, lógica matemática, para poder hacer esas producciones. Al final, de tener tantos circuitos es tener lo menos posible. Pero sí, desde esa parte. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Tenemos todavía un minuto. Por mi parte ya no, profe. Ok. Si ya no hay ninguna otra duda, Ninguna, profe. ok. Si no hay otra duda, dejaríamos aquí la clase. Y el ejercicio que van a realizar es obtener la tabla de verdad de esta ecuación. ¿Ok? No se preocupen, nota que ya tengo que parar el video, pero en una máximo media hora ya estaría subido en mi canal y igual os paso el link en la plataforma. Entonces, si no hay ninguna otra duda, vamos a aquí la clase y continuaremos el día de mañana. ¿Qué pasa?